Buenos días, ministro Arcadia España. Gracias por atender a eldiario.es. Ministro, lleva ya casi un mes al frente de este departamento, que es una de las piezas clave del Gobierno. Viene para ocupar el lugar que dejó una pieza fundamental, que fue la vicepresidenta María Jesús Montero, y le dejó varios asuntos pendientes, varios proyectos encaminados para que usted le diera el último impulso. Entre ellos los presupuestos. El Gobierno, usted, el vicepresidente Carlos Cuerpo, ha venido diciendo en los últimos días que la guerra ha obligado a retrasar la presentación de esos presupuestos. ¿Cuándo los van a presentar? Bueno, lo importante son dos elementos. El primero, un elemento de tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que con presupuestos prorrogados el Gobierno de España puede hacer frente a todas las necesidades que hay en nuestra economía. Por ejemplo, el último paquete de medidas de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. Por lo tanto, con presupuestos prorrogados funcionamos y funcionamos bien. Vamos a presentar presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas. Es cómo amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán en su actividad diaria, en la cesta de la compra, en la gasolina, en el recibo de la luz y también para nuestras pymes, para nuestros autónomos o también para nuestros agricultores y el sector del transporte. Ministro, pero en 2024 también dijeron que presentarían los presupuestos, sobrevinieron una serie de circunstancias, pasó lo mismo en 2025, ahora en 2026, estamos ya a finales de abril. ¿Por qué esta vez sí tenemos que pensar que van a presentar los presupuestos o que no van a ir directamente a las cuentas de 2027? Bueno, yo repito, ahora estamos centrados en lo que significa la evolución de la crisis, que cada día cambia, por desgracia, esta guerra ilegal cada día cambia, y con las consecuencias que tiene eso en las familias. Y estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y también el ministro de Economía, pues para poder tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y con esas previsiones presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad a pesar de tener los presupuestos prorrogados y presentaremos los presupuestos y en este momento estamos centrados en amortiguar el impacto que la guerra tiene en las economías familiares y también empresariales. Hablando de las consecuencias de la guerra, ministro, ¿hasta dónde queda espacio fiscal para tomar nuevas medidas en el caso de que fueran necesarias? Bueno, el primer paquete, 5.000 millones de euros con una vigencia de 3 meses, que luego ya veríamos en función de cómo evolucione si es necesario tomar medidas adicionales o no, pero es verdad que partimos de dos elementos importantes. El elemento fiscal, a que hace referencia, yo creo que es una de las cosas que mejor, y así yo creo que quiero reconocérselo a la anterior vicepresidenta y ministra de Hacienda, que tenemos el déficit fiscal más bajo en 18 años. Que nuestra deuda pública ha bajado más de 25 puntos desde el pico de la pandemia, obviamente, y que nuestra prima de riesgo está por debajo de los 50 puntos básicos, mucho mejor que otras grandes economías de la zona euro. Por lo tanto, las constantes vitales financieras de nuestro país nos permiten tener ese margen necesario para afrontar estos 5.000 millones y las circunstancias que pudieran venir en el futuro. Y luego otro segundo elemento, que como país estamos mejor preparados, no solo en términos financieros, sino también mejor preparados por la apuesta por las renovables. La vacuna para protegerse mejor ante estos shocks, estas guerras ilegales de energía, es ser más autónomos, tener autonomía estratégica y que el 60% de la electricidad en nuestro país sea de renovables es una garantía de que podemos capear mejor el temporal provocado por esta guerra ilegal. Ministro, España es uno de los 5 países que ha reclamado a la Comisión Europea la creación de un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas por este conflicto. España ya tuvo uno, decayó por falta de apoyos, pero ¿no resulta contradictorio tratar de impulsarlo a nivel europeo cuando aquí se ha dejado de lado, se ha dejado en un cajón? Yo creo que es fundamental tener en cuenta la perspectiva de la crisis internacional y del europeísmo que tiene el presidente del Gobierno y el Gobierno de España y nuestro país. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país son profundamente europeístas y hay que tomar medidas de conjunto europeo. Recuerde también la iniciativa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Lula, el presidente Lula de Brasil, de poner ese impuesto
a los grandes, a los ultra ricos del mundo, que se tiene que hacer de una forma global, porque los grandes patrimonios siempre buscan alguna fórmula para poder esquivar sus responsabilidades fiscales en los países, y yo creo que esta iniciativa, que no solo está impulsada por España, pero también por una gran economía como es Alemania y otros países. Tenemos que buscar ese ámbito europeo, y estos días que está en Chipre en el Consejo Informal el presidente del Gobierno también son los elementos que se va a poner encima de la mesa. ¿Y se plantea hacerlo de manera autónoma, de manera a la española, en el caso de que no salga adelante una solución europea? Yo creo que estamos en la solución europea y tenemos que centrarnos en eso. Y ahora mismo, estos 2 días, en Chipre, se estará hablando, a iniciativa del Gobierno de España y de otros gobiernos de la Unión, de esa posibilidad, de esa propuesta que me parece muy positiva y necesaria para que los costes que está teniendo esta guerra se distribuyan justamente también, y también con determinadas empresas, porque están haciendo unos beneficios extraordinarios a raíz del conflicto. Ministro, lleva usted un mes al frente de este departamento, como ya hemos dicho. Supongo que se habrá estudiado bien las carpetas, y una de las que le habrán dejado es la relacionada con la potencial suspensión o no de las reglas fiscales en el caso de que la guerra se enquiste, de que vaya más. ¿Usted se lo plantea, pedirlo en determinado momento? El presidente esta misma mañana, antes de entrar en el Consejo Informal, lo ha planteado, ¿no? Ha planteado ahí un elemento fundamental, además de la figura impositiva a las energéticas, ha planteado 2 cosas que me parecen muy relevantes. La primera es la necesidad de extender lo que son los fondos de Next Gen para poder seguir y acelerar el proceso de transformación energética, de descarbonización, de apostar por las renovables. Ya España lidera ese proceso en la Unión Europea, y es lo que nos permite tener una situación de partida mejor para afrontar esto, y yo creo que comunitariamente toda Europa debería seguir la línea marcada por el Gobierno de España y por el presidente Pedro Sánchez, que nos hace más fuertes y nos da más autonomía. Por lo tanto, una propuesta que también el presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana es esa, de introducir ese debate de la necesidad de extender y reforzar con más recursos esa transformación energética en el propio continente, y la segunda, que tiene que ver con una cláusula de salvaguarda para, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, para que no compute en términos de déficit toda la inversión en la descarbonización y en la electrificación. Y además lo hacemos con una legitimidad de país que tenemos. No buscamos una cláusula de salvaguarda por no querer cumplir los compromisos financieros y los objetivos de estabilidad. Al contrario, nosotros lo hacemos cumpliendo esos objetivos, el menor déficit en 18 años, y muchos años ya cumpliendo esos objetivos. Desde esa legitimidad de que hemos hecho los deberes, solicitamos también la activación de esa cláusula de salvaguarda para poder hacer un esfuerzo adicional, que es para protegernos más frente a este tipo de shocks. Mencionaba usted el gasto en defensa. Los presupuestos que ustedes presenten antes de verano, decía el vicepresidente Cuerpo, tendrán que incorporar ese gasto en defensa del 2,1% del PIB. Justo esta mañana hemos conocido un correo del Pentágono en el que se plantea la posible expulsión de España por su actuación en relación con la guerra en Irán. ¿Cuál es la opinión sobre este asunto? Bueno, es un correo electrónico que hemos visto interno, pero lo que sí que tenemos claro es que España cumple con sus compromisos internacionales con la Alianza. Estamos ya en esa cifra de inversión respecto al PIB, y actuamos siempre con lealtad con nuestros socios. Por lo tanto, cumplimos y actuamos con lealtad. Eso sí, si me permite, lealtad no significa sumisión. Ministro, otro de los asuntos pendientes que le dejó la vicepresidenta Montero, quizá el más espinoso, más que los presupuestos, es el modelo de financiación autonómica. ¿Lo asume usted como propio? Absolutamente. Yo he tenido la responsabilidad de ser consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana, y es un modelo muy esperado y muy justo. Tengo que decir que es un modelo que yo creo que es justo con todas las comunidades autónomas. Ninguna comunidad pierde, todas las comunidades ganan. El Gobierno de España, de sus recursos, pone encima de la mesa 21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que es como decir, para el estado del bienestar de nuestro país. Es más transparente, con reglas justas, y el gap que hay entre las diferencias de inversión per cápita entre unos ciudadanos y otros se reduce radicalmente. Yo creo que decir que no a este modelo
no responde a razones racionales por parte de ninguna comunidad autónoma. Mencionaba usted, ministro, que anteriormente fue consejero de la Comunidad Valenciana. ¿Se puede defender, siendo ministro, un modelo en el que se le va a dar cierta financiación singular a Cataluña? Yo es que creo que hay un debate, es un modelo aplicable para todos, transparente, hemos visto las cifras, las comunidades que mayor volumen de recursos van a tener están gobernadas por el Partido Popular, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, las más infrafinanciadas históricamente, y yo creo que es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual. Yo puedo entender determinados argumentos que se dan de la estética de cómo se presentó o cómo no se presentó, pero lo que es el modelo, que es lo que deberíamos de fijarnos, es un modelo profundamente justo, igualitario con el conjunto y que beneficia a todas las comunidades autónomas. No hay ningún trato preferente. Lo que hay es un trato más justo con todas las comunidades autónomas que el modelo que existía en la actualidad. ¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a los consejeros el anteproyecto de ley, la ley ya redactada? Sí, bueno, como sabe, ya se presentó por parte de la vicepresidenta, de la señora Montero, ya se presentó ese modelo en el Consejo de Política Fiscal y a partir de ahí es verdad que estos meses nos hemos encontrado con procesos electorales, con configuraciones de nuevos gobiernos y ahora está todavía el proceso electoral en Andalucía. Pero la hoja de ruta se mantiene igual, con el mismo compromiso firme de tener también un diálogo con las comunidades autónomas, como así se acordó y se dijo en el Consejo de Política Fiscal, y el objetivo es el mismo: presentar el proyecto de ley de un nuevo modelo y que cuanto antes pueda estar en vigor. Al Gobierno de España le gustaría que esa fecha fuera el 1 de enero del 2027. Entonces, ¿el proyecto saldrá o irá al Consejo de Ministros antes del verano para dar tiempo a que eso suceda? Veremos los plazos administrativos que tenemos y lo que sí que tenemos es el compromiso de presentarlo y el compromiso de que luego ya la tramitación que tenga que tener en las Cortes Generales pues sea. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente las comunidades autónomas que tienen más problemas financieros, tienen mucha urgencia de que este nuevo modelo se apruebe cuanto antes. Ministro, ¿cuándo va a recaudar Cataluña el 100% del IRPF? El Gobierno de España cumple sus compromisos y en este ámbito yo quiero decirle que el compromiso es el compromiso asumido en la Comisión Bilateral del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña, que establecía que para el conjunto de comunidades autónomas, había que buscar vías para una mayor corresponsabilidad en la gestión y para una mayor implicación también de las comunidades autónomas y siempre en el margen, en red, con la agencia tributaria, con la EAT. Una de las obsesiones de la vicepresidenta Montero en relación con el modelo de financiación era también poner freno al dumping fiscal que se hace desde determinadas comunidades como Madrid o Andalucía. ¿Cómo va a intentar usted con ese modelo evitar esa competencia a la baja en materia de impuestos? Lo primero es que la competencia a la baja en materia de impuestos es una competencia desleal dentro de un Estado autonómico, desde mi punto de vista, y es una competencia a la baja que va contra el estado del bienestar. Lo que no puede ser es que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal que han hecho esos grandes patrimonios. Eso no puede ser. Yo creo que eso hay que criticarlo y hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate? Pues mire, yo creo que este modelo es muy transparente, va a permitir que todo el mundo vea la situación de cada una de las comunidades autónomas, de los flujos que va a haber de solidaridad entre territorios y luego incrementa también el grado de corresponsabilidad fiscal. Si un gobierno autonómico decide bajarle los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios y hacerse un agujero en sus propios presupuestos, tienen que saber sus ciudadanos que eso irá en detrimento de sus servicios públicos. Ministro, otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno durante esta legislatura, también por un acuerdo de investidura en este caso, fue la condonación de la deuda autonómica. 83.000 millones, es una cifra astronómica. El proyecto está ya en el Congreso de los Diputados, pero desde que salió del Consejo de Ministros no ha habido avances. ¿Le va a dar un nuevo impulso? Bueno, está ya en el Congreso. Son los grupos parlamentarios y la Cámara la que tiene que decidir cuándo actúa. Yo creo que el proyecto es muy bueno. Yo ahí quiero hacer una defensa de lo que significa ese proyecto, porque he visto muchas reacciones de comunidades autónomas absolutamente incomprensibles. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínese usted que tiene una hipoteca con un banco, va al banco y el director o directora del banco le dice: mire, usted me debe 200.000 euros.
le voy a quitar 100.000 euros y no me los va a tener que devolver. Y tú te levantas y te vas y dices que te parece mal. No es racional. Ninguna comunidad autónoma puede decir que no a este proyecto de ley de condonación. Puede haber otras consideraciones, te puede parecer poco o mucho, pero no puedes decir que no. Si un ciudadano, si va al banco y tiene una hipoteca y el banco le dice que le va a quitar 100.000 euros que no va a tener que devolver, ningún ciudadano haría lo que están haciendo algunas comunidades del Partido Popular, que es decir que no. Ministro, ¿vivimos en un infierno fiscal? No, no vivimos en un infierno fiscal. Yo creo que eso, los bulos no solo están en el ámbito, por decirlo así, más político, también hay bulos en el ámbito fiscal. Yo creo que tenemos que hacer dos ejercicios, si me permite. El primero es compararnos cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno. Pues respecto a otros países de nuestro entorno, nuestra presión fiscal está 3 puntos por debajo de la media, pero muy alejado, todavía estamos muy lejos, de la presión fiscal de Alemania, de Francia o de Italia, que son países referentes y vecinos nuestros. Por lo tanto, la presión fiscal en términos internacionales está más baja. Y dentro de España hemos hecho durante todos estos años un esfuerzo sin precedentes de mejorar la progresividad. Esto es, para que todo el mundo nos entienda. En España, ahora, el sistema fiscal es más justo que en el año 2018, cuando llegamos al gobierno. Las rentas más bajas, las clases medias y trabajadoras pagan menos impuestos que lo que pagan los grandes patrimonios y los grandes beneficios empresariales. Hemos rebalanceado para que el sistema tributario sea más justo. Y si me permite también, lo del infierno fiscal, además de un eslogan peligroso, porque ya no es el debate clásico que había entre izquierda y derecha, que la izquierda defendía un sistema progresivo donde quien más tiene más paga y la derecha apostaba por unas bajadas a los grandes patrimonios y la gente con más dinero, porque así decían que tendrían más recaudación porque se invertiría más. Yo no comparto la visión esa de la derecha, pero puedo respetar ese debate que ha sido el de siempre. El Partido Popular ha dado un paso más en la irresponsabilidad de un partido que quiere ser de gobierno. Y ya solo plantea impuestos sí o impuestos no. Pero yo quiero recordarle al Partido Popular de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón que vale 90.000 euros o una noche de UCI de 3.700 euros por noche. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale el sueldo de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de los profesores y profesoras, de los maestros, de los enfermeros y las enfermeras? ¿De dónde sale ese dinero? Impuestos no, o impuestos sí, es estado de bienestar no, o estado de bienestar sí. Debatamos, si quieren, sobre la progresividad, debatamos sobre eso, pero es una irresponsabilidad plantearlo en términos de que todos los impuestos son un robo a los ciudadanos, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Ministro, uno de los argumentos que utilizan en el PP para hablar de ese infierno fiscal es precisamente que no se ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no se puede hacer después de la mayor crisis inflacionaria en 50 años? Pues mire, vamos a tomar el impuesto de la renta. El impuesto de la renta, yo creo que un elemento muy importante que no se ha valorado suficiente, que es que ahora no tributa a la gente que cobra el salario mínimo interprofesional. Antes pagaba y ahora no. Tenemos que ser conscientes de lo que significa eso, en términos, y yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Tenemos que una familia, en este caso, si tiene alguna persona que no tributaría el salario mínimo, si percibe el salario mínimo, pero también hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito, pues por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. Yo creo que en su conjunto vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. Lo que pasa es que nos encontramos con una contaminación mediática de bulos y un ataque a lo que es un sistema fiscal que tiene muchas cosas que mejorar, no digo que no, pero que es verdad que es un sistema en nuestro país donde a quien más se les pide es a quien más tiene, a grandes patrimonios y a grandes beneficios empresariales. Si se los piden los socios para aprobar los presupuestos, ¿estarían por la labor? Nosotros vamos a estar siempre dialogando con todos los grupos parlamentarios como hemos hecho. Cuando empiece la negociación veremos todos los ámbitos que hay, pero yo quiero dejar claro que la posición del Gobierno de España siempre va a ser la misma. Nosotros apostamos por la progresividad, por la suficiencia, que es un ejercicio de responsabilidad, porque los impuestos tienen que ser, desde nuestro punto de vista, progresivos, esto es, quien más tiene más aporte, suficientes para financiar nuestros servicios públicos y poder tratar con dignidad a todos los servidores públicos
que cobran del presupuesto general del Estado y también tiene que facilitar la actividad económica. Ese es nuestro marco. Dentro de ese marco podemos hablar con los grupos parlamentarios sin ningún problema y llegar a acuerdos como hemos hecho durante todos estos años. Ministro, quizás se echa en falta desde el Gobierno cierta pedagogía fiscal, ¿no? Sobre todo en este debate en el que la derecha ha marcado muy bien su discurso y quizá la izquierda y el Gobierno se está quedando atrás. ¿Cree usted que esto es así? Bueno, y hay una cosa que es lo último que ha venido diciendo el propio señor Feijóo, ¿no? Que me parece, como le decía, arriesgado y peligroso en términos democráticos, que es decir que el Gobierno de España se está forrando y que los ciudadanos no perciben una mejora en la calidad de los servicios públicos. Hay varias consideraciones. La primera de ellas es que el Gobierno de España tiene más recaudación porque la economía crece el doble que la media comunitaria y porque estamos en máximos de creación de empleo. Eso uno. Por cierto, crece la recaudación del Gobierno de España y la recaudación de las comunidades autónomas. O solo cuando hacen ese comentario dicen, utilizando perversamente la palabra forrarse, el Gobierno de España. ¿Acaso no se está forrando Moreno Bonilla con la recaudación extra que tiene también por la mejora del sistema económico, de la economía de nuestro país? Eso uno. Y dos, vivimos en un Estado autonómico. Hemos crecido en los ingresos públicos por el crecimiento de la economía y del empleo, pero el Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, pues ha subido las becas multiplicando los recursos a becas, tenemos el ingreso mínimo vital, tenemos otras actuaciones que nunca han recibido tanto dinero, como por ejemplo la parte que le toca al Gobierno de España de dependencia, pero también incluso en competencias que no son nuestras, como la vivienda, que es de las comunidades autónomas, el plan presentado hace unos días, 7.000 millones de euros, 4.200 aportados por el Gobierno de España, incluso en competencias que son nuestras. Entonces, la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es en qué ámbito competencial, si es del Gobierno de España o de las comunidades autónomas, y cómo se está gestionando este volumen de recursos adicional que tenemos, porque la economía española crece y el empleo crece y por lo tanto también crecen los recursos de las administraciones. En la parte del Gobierno de España está muy claro, hemos multiplicado la inversión que se ha hecho en becas, hemos impulsado el ingreso mínimo vital, hemos mejorado la financiación que se da a la dependencia y muchísimas otras cosas, mejorando salarios públicos y muchos otros elementos. Ahí están los resultados de esa mayor recaudación. Pero la pregunta es, en las comunidades autónomas, donde tienen 300.000 millones de euros más en estos años que lo que tenían con el gobierno del señor Rajoy, 300.000 millones de euros, ¿qué han hecho? ¿Los han destinado a reducir listas de espera? Porque estas han crecido. En las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han crecido. ¿O están destinando estos recursos a hacer regalos fiscales a las rentas más altas y a privatizar? Esa es la pregunta. Ministro, la pedagogía fiscal fue precisamente uno de los argumentos que utilizó la vicepresidenta Montero hace 2 años cuando se planteó la posibilidad de que el salario mínimo comenzase a tributar el IRPF. Se planteó después una deducción. ¿A partir de qué nivel cree usted que el salario mínimo debería empezar a tributar? Yo creo que tenemos que ser conscientes. El salario mínimo actual no tributa. Ha sido un esfuerzo de crecimiento del salario mínimo durante estos años, que me parece que es el camino que tenemos que seguir. Si la economía va creciendo, tienen que crecer también los salarios y la productividad, y yo creo que, sobre todo, la gente que percibe unos salarios más bajos también tiene que verse reflejada en que las cifras macro se traducen a las cifras micro. Y en ese momento, pues en este caso, tenemos una no tributación del salario mínimo, y yo creo que ese es el camino. Hablaba usted antes de esa reunión en Barcelona que mantuvo con su homólogo brasileño, también con el economista Gabriel Zucman, para impulsar a escala global un tributo a los superricos. Es muy difícil impulsarlo a escala global, pero ¿estaría usted dispuesto a impulsarlo a escala nacional? Es lo que le planteaba antes. Nosotros ya tenemos un sistema fiscal que pide a las rentas más altas y a los grandes patrimonios un esfuerzo adicional. Incluso hemos tenido que evitar que las comunidades autónomas hagan dumping fiscal y se creen en reductos para los grandes patrimonios, que eso lo hemos evitado con la última reforma, pero es verdad que este tipo de medidas necesitan un acuerdo internacional. Lo que tenemos que hacer, y así acordamos, me reuní yo también con el ministro de Hacienda de Brasil, acordamos impulsar, sumar a la coalición de países liderados por España y por Brasil, por los dos presidentes de los dos países, esa lucha fiscal legítima y que se sumen más países para poder abordar una solución, un problema que es irracional.
sea, no puede ser que los superricos paguen menos que sus propios empleados. No puede ser, y que la distancia sea tan inmensa entre unas personas y otras. Es obsceno la cantidad de recursos y de patrimonio que no tributa, que busca sus escapatorias en paraísos fiscales, en pagar a grandes profesionales para que busquen con qué fórmulas tienen que tener para no tributar, cuando muchas de esas grandes fortunas se han hecho gracias al papel de la administración, o la formación que tienen los profesionales de un país, la estabilidad que aporta la democracia en un país, las infraestructuras, la investigación pública en universidades y en centros de investigación públicos, de que se benefician esas empresas y esas personas que tienen ese patrimonio, o creen que esa posibilidad que han tenido de ganar tantos millones no viene también de un esfuerzo compartido por una sociedad en su conjunto. Y no solo esto, también hay grandes multimillonarios en Estados Unidos que han pedido reiteradamente que les subieran los impuestos, porque eran conscientes de que tenían que aportar más al bienestar del mundo. Entonces yo creo que esa alianza entre Brasil y España tiene que crecer y sumar a más países, porque solo podremos hacer que paguen lo que deben de pagar en justicia, si actuamos de una forma global. Su compañero de gabinete, el ministro Pablo Bustinduy, ha planteado crear esta tasa para recaudar lo suficiente para pagar una ayuda universal por crianza de unos 200 euros mensuales. Esto está en el acuerdo de coalición. Es verdad que la vicepresidenta Montero no estaba muy por la labor, prefería revisar otras ayudas que existen ahora, como el CAPI dentro del ingreso mínimo vital. ¿Usted está a favor de esta ayuda? Estoy a favor de seguir profundizando, de cumplir los acuerdos, de seguir profundizando en la línea que tenemos, de mejorar los derechos, ampliar los derechos, y siempre con responsabilidad. Y ya en este caso, como ministro de Hacienda, digo responsabilidad fiscal. Tenemos que seguir cumpliendo y haciendo nuestros deberes de estabilidad presupuestaria, y eso nos ha permitido combinar estos años en este país, el cumplir y hacer nuestros deberes, también con ampliar derechos. Y nosotros seguimos trabajando siempre para llegar a acuerdos dentro del Gobierno, pero siempre, como lo digo, en el marco de la responsabilidad y de la estabilidad presupuestaria, que también es una garantía que nos permitirá no solo ahora a corto plazo, sino una economía saneada en el futuro. Ministro, usted como responsable de Hacienda es también el máximo responsable de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La derecha y la derecha mediática están acusando al Gobierno de utilizarla para intervenir en empresas y básicamente colocar a amiguetes. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, yo creo que la derecha nunca ha creído en el sector público. Nunca ha creído en el sector público. Digamos que cuando gobiernan lo que les interesa es desmantelarlo. Entonces, yo entiendo que les moleste que el sector público sea un sector emprendedor. Por cierto, no solo pasa en este país. Otras grandes economías, como Francia o como Alemania, tienen también una capacidad de actuación de un agente que interviene, que el sector público también puede intervenir en sectores estratégicos para nuestro país. Lo hemos visto estos últimos años, como gobiernos que no son sospechosos de peligrosos en términos del Partido Popular, han actuado también en la economía. Yo estoy a favor de una intervención económica siempre ponderada, siempre respetando los ámbitos públicos y el ámbito privado, pero creo mucho en una administración emprendedora, que actúe, que ayude, que colabore con el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos. ¿Debería Indra fusionarse con Escribano, con la empresa familiar del expresidente de la compañía? Indra es una empresa cotizada. Respecto a todas las decisiones que tome cualquier empresa cotizada, y lo único que puedo decir es que creo que como país nos podemos sentir orgullosos de tener un activo empresarial tan potente en un sector tan estratégico como es la defensa y otros ámbitos de futuro, y que tengamos una empresa así. Me parece que es una suerte contar en este país con una empresa y con tantos trabajadores y trabajadoras en ella, en un sector clave. ¿Por qué perdió el Gobierno la confianza en Ángel Escribano como presidente? Bueno, ahí yo creo que son decisiones empresariales tomadas en el seno de un consejo de administración de una empresa cotizada, y yo no tengo que hacer ningún comentario al respecto, más que en poner en valor el papel que tiene una empresa como Indra en nuestra economía y en Europa. Ministro, le voy a hacer algunas preguntas de actualidad política. Esta semana se está celebrando el juicio sobre la trama Kitchen
Y ayer el expresidente Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional, dice que fue una operación que se adecuó a la legalidad. ¿Qué le parece a usted estas afirmaciones? 3 elementos respecto a ese juicio. El primero, la profunda tristeza e indignación como ciudadano al escuchar lo que estamos escuchando, ¿no? El primero de ellos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un caso de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. En segundo lugar, estamos hablando de un caso de obstrucción a la justicia. Y en tercero, estamos hablando de un caso de utilización del Estado, de la Policía Nacional, la mal llamada Policía Patriótica, para espiar, para ocultar pruebas y para acusar falsamente a rivales políticos, incluso a rivales dentro del propio partido, ¿no? Y esto me parece que tiene una gravedad que no está bien dimensionada públicamente, porque más allá de las consecuencias penales que pueda tener, más allá del incumplimiento de determinados artículos del Código Penal, estamos hablando de utilizar el Estado, utilizar a la Policía Nacional, en esa mal llamada Policía Patriótica, para actuaciones totalmente deleznables. O sea, tiene unas consecuencias jurídicas evidentes, pero también unas consecuencias democráticas. Lo que estamos escuchando también va contra la democracia, porque debilita la credibilidad en el sistema. Pero eso se acabó en el año 2018 y ahora este gobierno respeta totalmente el ámbito judicial y, por supuesto, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso se acabó. La reflexión que también tenemos que hacernos ahora, y que tendría que hacerse el señor Feijóo, es qué dice ante todo esto. Incluso toda España, pero muchísimos votantes del Partido Popular están esperando a que el señor Feijóo diga algo. Tiene que decir algo, porque si no actúa, asume lo que ha pasado. Y ahí debería de hacer algo, incluso para sus propios votantes, que no pueden entender cómo no hay una reacción ante esto del máximo dirigente actual del Partido Popular. ¿Ese algo debe ser expulsar al expresidente Rajoy del partido? Deberían de hacer la reflexión. Ningún partido, por desgracia, está exento de que puedan suceder determinados casos, ¿no? Pero el Partido Socialista, cuando ha actuado con máxima contundencia y máxima celeridad y ha tomado decisiones contundentes. Yo creo que esa es una de las diferencias fundamentales. El Partido Popular y el señor Feijóo deberían de hacer esa reflexión y actuar, porque si no, como le decía, si no actúas, asumes. Mencionaba usted que el PSOE sí ha adoptado medidas y es inevitable pensar en la moción de censura que precisamente sacó al PP del Gobierno y que defendió el exministro Ábalos. En esa moción de censura prometió tolerancia cero y hoy está sentado en el banquillo presuntamente por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. ¿Esa responsabilidad política se salda únicamente con la expulsión del partido o hay que ir más allá? Bueno, ir más allá es difícil. Ir más allá es difícil. Yo lo que sí que creo es que esto me produce lo mismo que le decía. Lo mismo que le decía anteriormente con el juicio. Me produce tristeza e indignación como ciudadano, pero es verdad que se ha actuado de una forma diametralmente opuesta a la del Partido Popular. Aquí actuamos de forma contundente y pusimos medidas para que no se pudiera repetir. Yo creo que eso es una diferencia fundamental y ahora son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades. ¿Qué estaría diciendo el PSOE si 2 secretarios de organización del PP nombrados por Feijóo estuvieran ahora mismo en prisión o hubieran entrado en prisión? Yo creo que las cosas no cambian. O sea, la actitud del Partido Socialista no cambia. Hemos actuado con una gran contundencia cuando hemos tenido alguno de esos casos dentro del Partido Socialista. Y hacemos internamente, cuando nos pasa, actuamos. Y esa es la gran diferencia. Nosotros actuamos de forma contundente y ponemos medidas para que no vuelva a pasar. Otros no hacen nada de eso. Primera, no dicen nada o les hacen homenajes. Usted era consejero de Política Territorial cuando el ministro Ábalos, cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Ábalos de su federación, del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo fue su relación en términos institucionales? Una relación normal de un consejero autonómico con el ministro. ¿Usted llegó a despachar con Koldo García? No recuerdo haber despachado con Koldo García, no.
El juez Peinado ha dictado auto de procesamiento contra contra la esposa del presidente del Gobierno. ¿Le parece, como al ministro de Justicia Bolaños, que el juez Peinado está haciendo una instrucción anormal? A ver, la instrucción es una instrucción llamativa, y no solo con cosas que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. No hay que ser un gran jurista para ver que hay cosas, si me permite la expresión, excéntricas. No solo lo digo yo, sino que también la propia Audiencia Provincial de Madrid lo dice. Yo te lo digo, Begoña Gómez es inocente y luego la justicia, estoy seguro de que acabará poniendo las cosas en su sitio. ¿El PP ha traspasado una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón lo que ellos llaman la prioridad nacional? Primero, ¿qué significan, que esto creo que hay que explicarlo bien a los ciudadanos y ciudadanas, qué significan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular y Vox, en este caso en Extremadura, en Aragón, y seguramente pues, así será en Castilla y León, ¿no? Lo primero es que son pactos que tienen elementos profundamente inconstitucionales. O sea, la no discriminación por razón de sexo, por razón de origen, la igualdad entre ciudadanos, vengan de donde vengan y sean de donde sean, yo creo que son elementos fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra convivencia en nuestro país. Y lo dice también Amnistía Internacional, una ONG prestigiosa y con una independencia contrastada, que dice que violan esos acuerdos los derechos humanos. En segundo lugar, están hablando ahora de prioridad nacional, pero es que van a continuar. Esto es una cuesta abajo. Primero es la prioridad nacional, luego, como ya han hecho, van a ir a por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego van a ir también a por las ONGs, muchas ONGs que ayudan a muchos colectivos vulnerables, por ejemplo Cáritas, que también ha sufrido ataques y amenazas después de ese pacto, y luego tiene un elemento económico que me parece, bueno, ya me parece exageradamente extremo, porque decir no a las energías renovables es decir no a la industrialización de esos territorios, porque ahora lo que quieren las multinacionales para instalarse es energía segura y energía barata, y eso lo dan las renovables. Por lo tanto, nos estamos encontrando con que van contra su propia historia. En Extremadura, por ejemplo, una tierra que ha emigrado, van contra su propia historia, van contra el futuro de sus ciudadanos y ciudadanas, porque están impidiendo una industrialización, y van también contra los derechos humanos y los derechos de las personas. Y si me permite, hay un elemento todavía más llamativo en lo de la prioridad nacional. Al final, la estrategia del PP y de Vox va a llevarnos, y eso el Gobierno de España no lo va a tolerar, a que cuando uno vaya a un centro de salud no tenga un triaje médico, tenga un triaje administrativo, donde le pidan la cuenta corriente y donde le pidan el pasaporte para ver dónde ha nacido. Y eso no lo vamos a tolerar. ¿Y qué puede hacer el Gobierno ante esos pactos? Actuará con contundencia, con todo el Estado de Derecho, presentando los recursos que tengamos que presentar al Tribunal Constitucional, con cualquier acción que conculque derechos fundamentales establecidos en la Constitución.